5 años han pasado desde que se dieran a conocer en el mundo los primeros casos del síndrome de La Habana, una serie de supuestas afectaciones auditivas, visuales y hasta cerebrales sufridas por diplomáticos y agentes de la CIA en la capital cubana. Desde la pasada administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha atribuido la responsabilidad de estos hechos a un arma jamás creada por el ser humano, pero que las autoridades cubanas sí podrían haber inventado. Por supuesto, Washington no ha presentado ninguna evidencia que pruebe sus acusaciones, pero la realidad no hace falta, porque si lo dice Estados Unidos, tiene que ser cierto. Y de hecho, debe serlo, porque después de un lustro, parece que Cuba sigue utilizando su arma. Y ya no solo ataca a diplomáticos y agentes de la CIA, ahora también ataca a periodistas. Bueno, al menos eso es lo que insinúa este periodista del medio ADN Cuba, que dice haber sufrido zumbidos en los oídos y mareos mientras hacía un reportaje. Pero independientemente de eso, en este episodio de A Buen Entendedor desentrañamos los detalles más importantes sobre el misterioso síndrome de La Habana. ¿Qué sabemos de él? ¿Realmente existe o es solo una invención? ¿Y qué hay detrás de toda esta campaña mediática? Te lo cuento en pocas palabras. Empezamos. Los primeros informes llegaron a mediados de 2017. La entonces portavoz de la recién llegada administración Trump a la Casa Blanca anunciaba en conferencia de prensa que 2 decenas de diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana habían sido afectados por incidentes. En ese momento, como hasta el sol de hoy, el gobierno estadounidense no mostró prueba alguna, pero sus acusaciones fueron suficientes para empujar toda una avalancha de conjeturas y falsas informaciones que ha seguido después. Enseguida, grandes medios internacionales se hicieron eco de aquellos señalamientos en los que diplomáticos estadounidenses habrían sufrido una serie de síntomas misteriosos que incluían pérdida de la audición y también dificultades cognitivas. Trump, entonces, ordenó la retirada de la mayoría de su personal de la embajada en La Habana y expulsó a más de una decena de diplomáticos cubanos de su territorio. Pero ya desde entonces, expertos y científicos en todo el mundo sembraban dudas sobre la veracidad de la versión de Washington y destacaban la baja probabilidad de que un suceso como ese ocurriera en Cuba. Aún así, alguien con mucha creatividad concluyó que se trataba de ataques sónicos y decidió darle un nombre a aquel fenómeno y le llamó el síndrome de La Habana. ¿Sabes? Porque suena más exótico decir síndrome de La Habana que decir síndrome de la CIA, por ejemplo. Y como si fuera poco, científicos estadounidenses publicaron en 2018 un estudio en la revista de la Asociación Norteamericana de Medicina en la que concluían que los afectados en Cuba presentaban síntomas parecidos a quienes han sufrido una conmoción cerebral grave. Pero ahora bien, lo curioso del estudio es que no determinaba de manera categórica qué había causado las afectaciones de salud. Cuba, por supuesto, ha rechazado las acusaciones en varias ocasiones y ha asegurado que se trata de una falacia. Pero no solo eso, el gobierno cubano ha dicho estar dispuesto a cooperar con Estados Unidos para esclarecer los hechos de una vez y por todas. Pero ha sido una invitación a la que Washington jamás ha respondido. Por el contrario, el libreto de la Casa Blanca ha evolucionado en los últimos 2 años al punto de que el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos ha dicho que sospecha, escuche bien, sospecha que todo pudiera ser obra de una especie de arma de microondas. Un arma de microondas. No, esa arma de microondas no. Estoy hablando de otra especie de arma de microondas. Un arma nunca antes vista. Pero bromas aparte, lo curioso de todo esto es que los grandes medios sigan hablando del síndrome de La Habana, cuando desde hace años se han reportado casos similares en países como Canadá, Rusia, Austria, Alemania y hasta Vietnam. Se habla incluso
de supuestos ataques sónicos ocurridos en propio suelo norteamericano en las ciudades de Washington y de Miami. Las pruebas o la falta de ellas dieran a pensar que se trata más de un trabajo interno, o sea, un artefacto estadounidense en lugar de un arma extranjera apuntada deliberadamente a funcionarios de ese país. Por otro lado, un informe elaborado por más de una veintena de expertos cubanos y publicado recientemente por la Academia de Ciencias de Cuba determinó que después de 4 años no existe ninguna evidencia de los supuestos atentados sónicos y que el llamado síndrome misterioso no es científicamente aceptable. Ya han transcurrido 5 años y hasta este momento pues aún el gobierno estadounidense no ha sido capaz de demostrar con pruebas la vinculación del gobierno cubano con estos incidentes, ni siquiera la existencia real de estos incidentes. Después de 5 años, ni la policía cubana, ni el FBI, ni la Real Policía Montada de Canadá han encontrado la más mínima evidencia de un ataque. Cuando uno lee la investigación cubana y uno lee el contenido de lo que dijo el FBI, no hay evidencias de un ataque. Nosotros rechazamos como verdad establecida una narrativa construida sin bases científicas reales. Pero bien cabe mencionar que las autoridades cubanas han señalado en varias ocasiones que el gobierno estadounidense nunca les ha permitido entrevistar directamente a los funcionarios que reportaron ser víctimas de los incidentes anómalos. Claro está, en un caso como este, lo más sensato sería que a las autoridades del país donde ocurrieron los hechos se les facilite toda la información para que lleven a cabo su propia investigación. Pero esto no ha sido así en el caso de Cuba y en el caso del llamado síndrome de La Habana. Pero esto no acaba aquí. ¿Ustedes escuchan eso? ¿Eso qué cosa es? Por supuesto, grillos. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Tan inverosímil como pueda sonar, un informe científico desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que el síndrome de La Habana no fue causado por supuestas armas sónicas o el llamado microondas. El reporte, que fue completado en 2018 por el grupo de asesoramiento Jason a petición del Departamento de Estado, señala como causa más probable de los síntomas el canto de una especie de insectos llamados grillos de cola corta de las Indias. No me miren así, por favor. Esto no lo digo yo. El informe había sido clasificado como secreto todo este tiempo, quizás para que la Casa Blanca no quedara en ridículo. Pero aunque el informe no es concluyente, sí dejó entrever la posibilidad de que existiera una explicación más verosímil a todo esto: la psicología de masas. Se trata de una opción ya barajada anteriormente por expertos en todo el mundo que argumentan que un caso de histeria o esquizofrenia masiva pudiera estar detrás de este síndrome. Es decir, que la rápida propaganda de los grandes medios y la diatriba constante de Washington diciendo que pasó algo haya hecho a otros funcionarios sentir el mismo malestar que los demás. Sea cual haya sido el origen del misterioso síndrome, lo cierto es que ni una sola prueba contundente ha sido aportada por las autoridades estadounidenses para demostrar sus acusaciones contra Cuba. No es descabellado entonces pensar que el asunto haya sido manipulado y sacado de contexto por ciertos grupos con el fin de afectar las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, recordemos que ya en febrero de este año 2021, otro informe desclasificado de los Archivos de Seguridad Nacional de Estados Unidos revelaba que la respuesta del entonces presidente Donald Trump a lo ocurrido en La Habana había estado plagada de mala gestión, liderazgo deficiente, falta de coordinación. De hecho, en círculos políticos en Estados Unidos se dice por lo bajo que todo esto no fue más que una invención. Por el momento, la CIA y otras agencias de la administración Biden han dicho estar dispuestas a resolver de una vez y por todas el misterio.
Pero la verdad es que muy poco se ha avanzado en ese sentido. Saque usted sus propias conclusiones. Hasta la próxima.